Patricio. Estoy intentando, acá está, que tengo un problema con mi computador me han salido muchos virus, entonces van a tener que mandarlo a formatear. Amén. Vamos a orar. Esto es emergente. Muy bien. Señor, te damos gracias por esta reunión donde podemos nuevamente reunirnos para poder estudiar respecto a tu palabra. Así que, Padre, rogamos merecidamente tu presencia y tu dirección para que todo lo que se diga aquí, Señor, pueda ser de beneficio, de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros en nuestras vidas espirituales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a enviar la solicitud y ahora voy a compartir. Aparte que me acepten el anfitrión. Ahí sí. Muy bien. En el día de hoy nos toca la segunda parte, que es la teología futurista o conocida también como. Nos escucha, nos escucha. Estaba comentando el pastor que parece que estaba teniendo problemas con el computador. No, 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 no escucho. Extraño, ¿no? Ahí sí, ahí parece que volvió. Ahí sí, Sí, ahí ahí sí. sí. Ya, Ahí muy bien. sí, ahí parece que debe ser el plus. Algo se Sí, soltó ahí. sí, posiblemente. Bueno, les comentaba que hoy día es 22 de septiembre y nada es casual en la vida cristiana, donde Israel celebra el Yom Kippur, eh, y que para nosotros los cristianos también de la teología de la dispensación, se cree que este tiempo es de arrepentimiento, de paz y de reencuentro, donde también se está como celebrando o dando inicio a un año nuevo, a una portada nueva, donde cierto también se anuncian los juicios finales, la venida de Cristo y las cosas terribles. Entonces, como que calzó preciso en el día de hoy. Ahora bien, vamos al grano. Hoy día, ¿cierto? Vamos a hablar de un panorama, solamente un panorama, porque es muy extenso, lo veremos en Escatología 2. Este panorama del dispensacionalismo, o también conocido como la teología futurista. eh, Antes de entrar en materia, los quiero colocar siempre en conocimiento de lo siguiente. Así como fue la teología del pacto que ya vimos la semana pasada, donde surgió a través de tiempos, con Agustín en el siglo II, III, IV, después la Reforma Protestante y después, ¿cierto? En el 1800, 1900 se purificó esta teología sistemática y se creó la teología del pacto. Ahora, cuando hablamos de la teología futurista de la dispensación, no es que tampoco sea algo nuevo, de que se lo voy a hacer saber en vivo y en directo. En el siglo II, el año 200 más o menos, había un señor muy conocido, estaba Ireneo, Tertuliano, Justino, otros más, entre ellos Justino Mártir, que este caballero ya afirmaba la realidad de un reino futuro de Cristo en la tierra, año 202 aproximadamente. Y cuando decía esto que aplicaba un reino futuro en Cristo en la tierra, se estaba refiriendo ni más ni menos que a un premilenio primitivo, digamos. Su esperanza era escatológica y contiene elementos que después fue tomando la teología futurista de la dispensación y se desarrolló esta teología.
En esa misma época, año 210, 200, Tertuliano, muy conocido, mencionaba la resurrección de los santos y la manifestación gloriosa de Cristo. Esto, por supuesto, daba su énfasis, que aún no estaba muy marcado, pero que hacía énfasis a que algo venía antes, ¿cierto?, de la ira de Dios, de la gran tribulación o la venida de Cristo o el milenio. Ninguno de ellos, por supuesto, habló de un rapto. Tampoco lo habló, por otra parte, Agustín en el postulado anterior. Eran ápices que se fueron marcando de a poco. Entonces, eh, nunca ellos dieron digamos, el punto principal para decir que había rapto. No lo dijeron, por supuesto, pero sí dieron un orden escatológico que distingue la resurrección de los creyentes antes del reino milenial. Ahora bien, si nos acercamos a la era de la Reforma, a la era medieval, ¿cierto? Siglo XV, XVI, sabemos que San Agustín marcó presencia en los reformadores, por supuesto. Pero también habían personajes tal vez marginales, no conocidos, que no eran de la alta sociedad o del clero, y que eran mirados como con desdén de alguna manera. Y entre ellos había uno conocido llamado Joaquín de Fiore. Y antiguamente, en la era de la Reforma, cada congregación, cada grupo que se juntaba a creer en algo, eh, se tomaba el nombre de aquel que estaban creyendo. De asimismo nacieron, no sé, por el futuro los hueldeyanos que seguían a Juan Huelde, los valdenses que seguían a Baldo, a Pedro Baldo. Y así, en este año de reforma había un grupo que se llamaba los joaquinistas, que eran seguidores de Joaquín de Fiore en el siglo XII. Y él y toda su congregación tenían un fuerte sentido profético del milenio. También nunca se estructuró, ¿cierto?, la idea de las dos fases o los dos retornos de Cristo. Simplemente se habló, ¿cierto?, de puntos, digamos, de temas puntuales que después se fueron desarrollando a través del tiempo. Pero también en la Reforma Protestante, el año 1639 al 1700, surgen otros pensadores, teólogos también, cristianos, líderes y pastores en Inglaterra, como fueron los puritanos. Eran dos hermanos de apellido Mather, con TH, Mather, Incres Mather y Cotton Mather. Ellos ya en Inglaterra hablaban de un posible arrebato de los santos antes de la ira final. Si se dan cuenta, hay hartos puntos que se van conectando de la misma manera que la teología del pacto. ¿Qué pasa? Que muchas veces como son poco conocidos, no eran tan argumentados, no eran tan famosos, como que pasan desapercibidos. Y hoy día siempre la temática es, no, que esa teología es moderna, es nueva, no es nueva, es de años, solamente que no se estaba sistematizada. En ese mismo año, en Francia, los cristianos hugonotes, que fueron muy celebrados, un señor llamado Peter Jurier, 1700 aproximadamente, este hugonote francés, escribe que también va a haber un traslado de los creyentes antes de la gran tribulación. Si usted va uniendo todos estos puntos, ya estamos formando la teología futurista o la teología de la dispensación teológica escatológica. En el 1750, otro más inglés puritano, Philip Doddridge, y otro que se llama John Hill, ya hicieron el comentario exegético de Tesalonicenses capítulo 4 como un arrebatamiento real de la iglesia, aunque no necesariamente ¿Qué fue año? separado en los tiempos. ¿Pregunta? ¿Qué año, profesor? ¿Qué año? ¿Sí? Estoy anotando. Mira, fue entre el año 1750 a 1770 aproximadamente, por ahí.
Como eran Muchas dos gracias. hermanos, tiene que haber pasado ahí como unos 50 años entre ambos, pero era el tiempo de la Reforma. Y el último, que es Morgan Edwards, el año 1750 al 80, este pastor bautista, radicado en América, ya empezó a enseñar de manera explícita el rapto pretribulacional en sus libros que escribía referente a la escatología. Entonces, cuando siempre se escucha esto, no, que esta teología es nueva. Oye, ¿quién la escribió? No, la escribió un chileno. ¿Cuál chileno? Manuel Mosqueda. No, 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 era otro. Ah, sí, el otro, este caballero Manuel Lacunza, que era un jesuita que la postura católica, ¿cierto? Si somos bien correctos para decirlo y directo, a este caballero lo mataron porque su postulado era anti-agustiniano. Era católico, que son amilenios. Entonces lo desecharon, se fue a Italia, lo escondieron y él escribió, ¿cierto?, tres libros contundentes, que el cuarto no apareció, está escondido, que habla de una doble venida futura. Pero bien, cuando se comenzó a desarrollar de manera sistemática, al igual que la teología del pacto, fue con dos personajes muy conocidos en este postulado, como son John Darby y el señor Scofield, que su Biblia, ¿cierto?, la hace futurista. Estos caballeros, estos pastores, ¿cierto?, Eh, comenzaron a unificar todos los puntos teológicos y se convencieron, no porque se convencieron, porque hoy día nacieron, despertaron, oh, me he convencido, no. Ellos leyeron la Biblia y fueron atando cabos a través de toda la Biblia con el pensamiento que ellos tenían y se dieron cuenta que estaban en lo correcto. O sea, bajo su punto de vista, por supuesto. Darby fue un clérigo anglicano irlandés que claro, que de manera un poquito insatisfecha con la estructura eclesiástica, como siempre ha pasado, en su tiempo se unió a este movimiento de los hermanos Plymouth o Plymouth en, ¿cierto?, en el año 1800. Y él empezó a desarrollar esta teología marcada de la expectativa inminente de la segunda venida de Cristo y por la distinción de, eh, de la diferencia ya teológica y bíblica, por supuesto, entre Israel y la iglesia que después veremos. Darby viajó por Europa, por América, difundiendo su pensamiento teológico y bíblico, sus enseñanzas. Y por supuesto, una de sus grandes contribuciones fue la formulación de la doctrina. Yo nunca hablo del rapto, yo siempre hablo del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque cuando se habla del rapto, automáticamente la gente lo asocia a un rapto secreto y se toma de manera peyorativa a los escapistas o el rapto secreto oculto que nadie va a ver. No, yo uso la Biblia y uso la palabra bíblica, digamos, castellana, arrebato, que cuando la cambiamos, ¿cierto?, a arpazo del griego, se toma como más inglés y se pronuncia como rapture, ¿cierto?, que rapto. Yo no hablo de arrebatamiento, para que suene un poquito más bíblico y no suene peyorativo para algunas tendencias. Entonces, Darby y también Scofield formulan, ¿cierto?, ya la doctrina del rapto para el mundo, ¿cierto?, externo y obviamente para todos el arrebatamiento de la iglesia cristiana gentil. A finales del siglo XIX y después en el siglo XX, con ideas de Darby, que encontraron un vehículo poderoso en la Biblia y Scofield las pone como referencias en su Biblia. Si usted compra la Biblia Scofield, esa por supuesto muy futurista, teología de la dispensación, y pone el año 1909 sus comentarios al pie. La preparó Cyrus
Ingerson Scofield, el famoso, ¿cierto? Doctor Scofield, pastor. Esta Biblia, en sus notas explicativas, popularizó el dispensacionalismo que hoy día conocemos. Él organizó la historia de la redención en diferentes dispensaciones, diferentes edades, digámoslo así, y sus comentarios, ¿cierto?, fueron influyentes en generaciones, en pastores, en maestros, en laicos. Por tanto, la teología de la dispensación se consolidó, al igual que la teología del pacto, en el siglo XX. Y gracias a academias, instituciones que yo quiero mucho, como es el Dallas Theological Seminary, que él le dio ese énfasis. Este seminario Dallas cree en esto, lo postula y enseña este postulado, enseña esta doctrina como radical, la enseñanza oficial. Lo han seguido muchos pastores conocidos, muchos. Lewis Sperry Chafer, que también hizo el libro de la teología sistemática, Charles Rillier, J. Duane Pentecost, y uno muy conocido que también estimo mucho, John Walvoord. Y hay muchos más, ¿cierto?, que están asociados a este seminario de la teología, ¿cierto?, o sea, teología futurista o de la dispensación. Eh, Esto, por supuesto, con estos pastores ya teólogos formados en todas las áreas, fueron formulando su teología, así como la teología del pacto por otro lado, y hicieron su fundamento. Cuando hicieron un fundamento, hicieron un mapita. Yo lo logré captar hace años atrás en un libro, pero no estaba muy bonito. Entonces lo copié y lo hice, ¿cierto?, con mi figura que ahí le estoy mostrando. Ellos hicieron esta figurita un poquito más lineal, ¿cierto? Yo la hermosé más con nubecitas. Esa es la foto de la teología de la dispensación, que tiene mucha coherencia con todo lo que ellos van hablando y viendo. Ahora, ¿ellos en qué creen? Digamos como pensamiento normal. Y ellos creen que hay dispensaciones históricas. Eh, Donde el corazón, ¿cierto?, del dispensacionalismo, palabra muy extraña, muy larga, está la idea de que Dios administra su plan, su tierra, su universo, a través de la redención, ¿cierto?, de diferentes edades o diferentes periodos de la historia. Eh, y por supuesto, cada uno de ellos representa algo en particular, algo puntual. Y vemos aquí, no por coincidencia, 7 periodos. La primera se habla del tiempo de la inocencia, ¿cierto? Que nace desde la creación del universo, de lo que conocemos, hasta la caída de Adán y Eva. Eso está marcando, ¿cierto? Génesis capítulo 1 al capítulo 3. Después habla de la edad o del periodo de la conciencia, donde se habla desde la caída, ¿cierto?, de Adán y Eva hasta el diluvio. Hay edades, hay periodos. Luego el gobierno humano, donde se toma desde Noé hasta la dispersión, ¿cierto?, de la torre de Babel, cuando todos, ¿cierto?, salen esparcidos a través del mundo. Luego, la cuarta edad que ellos plantean es la ley. En la ley, ¿cierto? Bueno, faltó la promesa, la promesa. La promesa que va desde Abraham hasta el éxodo de Egipto. Son periodos que están muy marcados en la Biblia, pero en cada paso, en cada etapa, hay una enseñanza, hay una fortaleza, hay una idea central de que Dios, ¿cierto?, planea estas cosas. Dios no hizo la versión hacia adelante, póngale nomás y todo está todo bien. No, Dios es ordenado, es planificado y todo lo planea de esta manera. Luego la ley, que desde Moisés hasta la muerte y resurrección de Cristo, es otra edad. Viene la gracia, donde
comienza la era de la iglesia. Y aquí, por supuesto, se inaugura en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Después, su séptima edad o periodo es el reino milenial, mirado bajo el punto de vista del reinado literal de Cristo en la tierra por 1000 años, lo que postulaba Justino Mártir y el año 202, ¿cierto?, de nuestra era. Por tanto, cada dispensación termina, si ustedes ven ahí, cada punto termina con algo muy particular, termina con el fracaso humano. Siempre el ser humano se ha equivocado y mostrando la incapacidad del hombre de obedecer a Dios. Y por supuesto la necesidad de la gracia divina. Y de esta manera el esquema de la dispensación resalta tanto la progresión de la revelación como el centro de Cristo y en la consumación final de la historia nuestra. Avancemos a otros postulados que ellos tienen muy marcados. La diferencia entre Israel y la iglesia. Como dijimos la semana pasada, la teología del pacto, ¿cierto? Lo ven igual. La teología futurista hace una distinción y uno de los principales o los principios más característicos, ¿cierto?, de la dispensación es la distinción absoluta entre Israel y la iglesia. Según esta visión, Dios tiene dos pueblos y por tanto distintos en su plan redentor. Y va a estar marcado, ¿cierto?, en la Biblia, en la gráfica que mostré delante, en todos los tiempos. Israel, por su parte, es el pueblo terrenal de Dios, receptor de promesas literales, reales, porque Dios lo que ofrece lo cumple. Y acá en este caso, Dios le ofreció a su pueblo Israel promesas literales relacionadas con la tierra, el reino y la descendencia que vamos a encontrar a través de toda la Biblia. Por otra parte, está la iglesia, es el pueblo celestial de Dios, que está formado por todos los creyentes en Cristo desde Pentecostés, y acá va a ser hasta el arrebatamiento cuando son sacados, ¿cierto? Para que después se encargue Dios con Israel, la teología que ellos plantean. Por tanto, esta distinción implica que las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento, como por ejemplo la restauración nacional, la posesión de la tierra y el reinado mesiánico en Jerusalén. Ya encontramos, ¿cierto?, los salmos que hablan a David, ¿cierto?, que tu trono siempre va a estar permanente, jamás va a desaparecer. E Israel mismo, ya hoy día es nación a partir del año 1948. Por tanto, también, como lo dijimos, hay profecías cumplidas. Y esta es una de ellas, porque Dios lo que cumple promete, lo que promete cumple. Entonces, no debe eh, interpretarse o reinterpretarse como cumplidas en la iglesia, porque siempre ha estado, la iglesia nació en Pentecostés, nació en el 1948. Entonces, sino que son miradas como cumplimiento literal en el futuro. Y de aquí también se les conoce a la teología de la dispensación como la teología futurista, que siempre habla de futuro, habla siempre de futuro. Así que, mientras que la teología del pacto ve continuidad entre Israel y la iglesia como un solo pueblo del pacto, el dispensacionalismo afirma una discontinuidad considerando a la iglesia como un paréntesis en el plan de Dios, un misterio, ¿cierto?, según Pablo, no revelado
en el Antiguo Testamento conforme a Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. Sigo avanzando. La escatología en el dispensacionalismo, palabra muy extraña, es conocido principalmente por su detallada visión escatológica. Es muy clara, es muy precisa. Y no es que la gente uno la convenza por palabras, no. Es convencida con textos bíblicos y con razonamientos un poquito más lógicos. Eh, Se articula en su entorno en tres grandes pilares. Primero, ¿cierto? Futuro literal de Israel, rapto y segunda venida, milenio. Son sus tres pilares fundamentales en el cual se basa la escatología, ¿cierto?, de la dispensación. Entonces, cuando hablamos de futuro literal de Israel, para la teología, ¿cierto?, futurista, Israel mantiene un lugar central en los propósitos divinos. Pasajes como Jeremías 31, del 35 al 37, Romanos 11, 25 al 29, se interpretan como evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo. Ese pasaje de Romanos 11, 25, pero es contundente. En el futuro, Israel será restaurado de manera y forma espiritual en el cual tendrá que reconocer a a nuestro Señor como el Mesías y ocupará el papel de nación escogida en el reino milenial. Estamos viendo el panorama completo de la teología de la dispensación o teología del futurista. Entonces, en esta Israel futura milenial, Jerusalén será el centro del gobierno mesiánico y las promesas del Antiguo Testamento que tendrán cumplimiento literal, no como el amilenio que lo ven como solamente espiritual. Aquí tenemos otra vereda. Segundo, arrebatamiento. Digamos el rapto, para hacerlo más rápido, más corto. El rapto y segunda venida. La teología futurista eh, distingue claramente entre rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. Este autor chileno, jesuita, católico, Manuel Lacunza, en su libro hablaba de la venida de Cristo en gloria y majestad, frase muy conocida de él. El arrebatamiento es un evento inminente. Eh, si somos estrictos, no es que sea secreto, porque cuando vemos la Biblia, cuando se toca el chofar para entrar ¿cierto?, al templo en el campamento de los judíos, el mundo hebreo, había ruido cuando se tocaba, y tal como hoy día 22 de septiembre, Israel va a tocar su chofar, y tengo entendido que lo va a hacer en vivo y en directo. Va a tocar como más de 100 chofar hoy día en Israel, anunciando el Yom Kippur y las trompetas, porque ellos llaman, con el shofar, llaman a la congregación, a arrepentimiento, al perdón, al juicio, a estas cosas. Por tanto, no es algo secreto. Cuando Cristo venga, según esta teología del rapto, a buscar a su iglesia, va a haber un zumbido potente en los cielos, no sé, la gente va a salir expulsada. Entonces, no es que va a estar escondido, ¿cierto?, invisible, y como que aquí no ha pasado nada. Lo que ellos plantean cuando se levanta la trompeta o el chofar, hay ruido, zumbido, que hay un llamado que está ocurriendo. Tal vez el mundo que no ha creído posiblemente no entienda nada, no escuche nada, porque solamente está esperando algo estrambótico, pero sí va a ser estrambótico cuando venga el cosmos final, que va a ser, ¿cierto?, toda la humanidad transmutada, destruida y en caos. Entonces, este punto del arrebatamiento, ¿cierto?, donde
Cristo arrebata a los suyos, ¿cierto? Antes de la gran tribulación, que también veremos después, que hoy día va a ser un poquito extensa. Y la segunda venida, que lo ven como un evento visible y glorioso al final de la gran tribulación, en el cual Cristo regresará con sus santos para derrotar a sus enemigos y establecer su reino en la tierra, conforme a Apocalipsis 15:51. Y también 19:11 al 16, que es como segunda venida, antes el rapto y acá es segunda venida. Esta distinción ha sido una de las enseñanzas más debatidas y características del dispensacionalismo, diferenciándolo de otras corrientes escatológicas. Yo me he encontrado personalmente con muchos teólogos, he conversado, discutido con muchos, y cuando yo les muestro algunas frases, ellos no pueden explicarla porque no tienen base contundente, porque ellos lo ven como una teología, no como teología bíblica, aunque obviamente tienen pasajes bíblicos, pero lo miran más como una teología más que algo bíblico. Y cuando entramos en el milenio, literal de 1000 años, que es un tema que yo ya esto del milenio no manejo tanto como otros, pero sí es un tema muy complejo porque ya casi uno empieza casi a especular, entonces ahí uno como que se diluye un poquitito. La teología de la futurista sostiene que hay un premilenio futurista. Cristo reina literalmente con ¿cierto? Sus hijos, su pueblo, por 1000 años en la tierra después de su regreso. Este reino eh, se caracteriza porque va a haber juicio, va a haber paz y va a haber prosperidad con Jerusalén como capital y con el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel, después del milenio vendrá el juicio final y la entrada a la eternidad. Esto es cierto, en cierta manera, el panorama de la teología dispensacionalista o futurista. Pero también veamos algunas fortalezas y también debilidades. Una de las fortalezas que tiene esta teología es que tiene consistencia literal en las profecías. No son simplemente profecías abstractas o invisibles o que son supersticiosas, como le decía Rudolf Bullmann, sino que insisten en interpretar la profecía con el mismo rigor literal en las narraciones históricas. Y esto evita tener subjetividades y mantiene la claridad del texto. Lo hace tal cual el texto lo está diciendo. A su vez, su fortaleza es que promueve la confianza en la fidelidad a Dios, siempre a Dios, para cumplir exactamente lo que Dios prometió a sus hijos. Como segundo punto, esta distinción que ya también vimos un poquito entre Israel y la iglesia. Ellos dicen, ¿por qué su fortaleza? Porque al no confundir los dos pueblos, se respeta la integridad de las promesas específicas en cada uno. Es muy clara y contundente. Y esta distinción ayuda, por supuesto, a comprender pasajes como Romanos 9, Romanos 11 y otros, en la cual la continuidad del plan de Dios con Israel está marcada. Y aquí, si usted lee Romanos 11, 25, se va a encontrar que ese es un pasaje muy clave en esto. Tercero, el enfoque en el futuro cumplimiento de las promesas. La teología futurista mantiene viva la expectativa de la segunda venida, por supuesto, de Cristo nuestro Señor, y lo hace como un evento que va a ser concreto, va a ser real, no es ficticio, no es sensacionalismo, no es una película de ficción, no es un ciber, va a ser real porque Cristo lo dijo
Y obviamente así va a ser. Y esto motiva a la iglesia a vivir, ¿cierto?, con esperanza. Y por supuesto, en nosotros una urgencia misionera de predicar, de evangelizar, sabiendo que el tiempo, por supuesto, es muy corto. Ahora veamos algunas debilidades de, ¿cierto?, esta teología. Me salen aquí unos virus, vamos a eliminarlo. Eh, la debilidad que se ve es que posiblemente sufre el riesgo de fragmentar demasiado la historia bíblica. Algo que es como una debilidad de ellos, donde el énfasis en las dispensaciones puede llevar a una lectura demasiado fragmentada, en la cual la unidad de la Biblia podría verse un poquito debilitada, ¿ya? Algunos críticos acusan la teología de la dispensación de presentar dos planes de salvación, como que para Israel fuera uno y para la iglesia fuera otro. Hay promesas, pero no planes. Pero es una debilidad que tiene cierto que ellos muchos apuntan. Bueno, hay otros puntos que en la última clase vamos a lanzar muchas preguntas y también se las voy a listar en referente a esto. Eh, el otro punto que también mencionan ellos, que le hacen una crítica al escapismo. Por eso no me gustaba mucho usar la palabra rapto, porque se ve como escapista, como que quieren arrancar de todo. No, no es arrancar, es el cumplimiento de Dios en el plan de Dios en la tierra. Entonces, ellos lo ven como escapar. Queremos atacar, salir luego para que no me pase nada. Entonces, algunos detractores, ¿cierto?, argumentan que la doctrina del arrebatamiento pretribulacional fomenta una mentalidad escapista, en lugar de prepararse a los creyentes para enfrentar el sufrimiento. Es un tema que también yo he visto mucho. Si usted hoy día va a otras iglesias, no se enseña esto y tampoco se enseña a estar fortalecido para pasar algo. Solamente andamos buscando bendiciones, no estar, ¿cierto?, fortalecido, pero es un punto que comenta la crítica de la teología. Y por supuesto, esta crítica también ha llevado a acusaciones de falta de realismo frente a la persecución. Entonces, son esos puntos débiles que también se mencionan en ellos. Los podemos debatir, por supuesto, tanto fortalezas como debilidades se pueden debatir ambas, pero es lo que se marca, lo que se comenta, ¿cierto?, del postulado opositor, ¿cierto?, a esta teología. Y el último, el debate sobre excesiva novedad. No, si es nuevo, no, si lo hizo Manuel Lacunza. ¿Cuándo? En el 1910. No, lo hizo John Derby. No, 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 esto viene para atrás. Entonces, muchos señalan, tal vez porque tienen pantalla, porque tienen, digo yo, tienen audiencia en la historia, eh, que esta formulación del dispensacionalismo es demasiado reciente en la historia de la Iglesia. Usted comprenderá, sin debatirlo, eh, en los tiempos desde el siglo I hasta este siglo han habido debates teológicos en todos los tiempos. En la Reforma se hablaba de qué cosa? Se hablaba de la Escritura, de la Escritura, de la Biblia y de la fe. En el siglo IV o V se hablaba de la Iglesia y así por etapas. Por tanto, este debate también, esta debilidad es muy fácil de argumentar contrariamente, sino que se ve como que fuera nuevo, como que es novedoso. Claro, si fuera novedoso, entonces el pentecostalismo sería herejía, porque es nuevo. Esto ha suscitado sospechas respecto de la legitimidad histórica frente a posturas más antiguas, porque en el siglo I, II, III, IV, V, según algunos, no se hablaba abiertamente, no se explicaba en los seminarios, universidades de aquella época, porque tenían su postulado, tenían su escuela puntual. Pero son eh, los puntos, ¿cierto?, débiles que se les mencionan hacia ellos. Esta teología tiene esta debilidad, tiene esta. Por tanto, son puntos frágiles que uno puede cuestionar, que uno puede también debatir.
Si hacemos un resumen breve de este panorama, veremos que la teología futurista representa una de las corrientes escatológicas influyentes en el cristianismo evangélico contemporáneo, casi toda Latinoamérica. Aunque igualmente hoy día está muy fuerte la teología de San Agustín, marcando el milenio, porque hoy día los chicos tienen buen trabajo, no están preocupados de estas cosas, entonces viven la vida tranquila aquí y ahora ya, en la hora ya. Entonces, eh, esto es lo que hemos planteado de la dispensación, que tiene también limitancias históricas, hermenéuticas, que han generado, por supuesto, debate a todo nivel. Lo importante debatir teología del pacto y teología futurista es debatir con argumentos. Cuando solamente uno habla, no llega a nada. Pero cuando uno debate con la Biblia, en un pizarrón, haciendo línea, trazando línea, uno se va a dar cuenta que uno tiene más fuerza que el otro. Y aún no voy a concluir porque les quiero regalar también algo interesante. La teología futurista también tiene algo entre en muchos puntos concretos. Ellos, ¿cierto?, hablan de la inminencia de Cristo a la tierra. Hablan también de que la iglesia no está en Apocalipsis en algunos capítulos. Hablan, como también dijimos en la clase anterior, que hablábamos de la alegoría histórica, gramática y tipologías, hay pero una enormidad de tipologías que hacen alusión a la venida de Cristo con rapto y con segunda venida. Lo encontramos en Eno, en Lo, en Noé, en Rab, en otros más, en los que dan a entender de que estos no que escapan del juicio, sino que Dios los libera de una ira especial. No es escape, es que Dios nos saca, es distinto. Y en ello también algo que también se comenta en la Biblia, que inclusive en la segunda venida final y en el arrebatamiento pre-tribulación, siempre está presente la Trinidad de Dios. Está presente el Padre Eterno, que no sabe el día y la hora, que Jesús viene en las nubes para encontrarnos y que el Santo Espíritu nos traslada al encuentro en las nubes. Entonces, hay mucho material que esta teología tiene. Lo que pasa es que de repente es un poquito desconocida y no tiene tanta argumentación. Yo les quiero mostrar algo referente a este postulado. Ustedes han escuchado hablar de el mundo judío tiene la teología, la historia, la formación de un matrimonio. Y un matrimonio judío es exactamente a estos pasajes donde salen las 10 vírgenes y a los pasajes que son de las bodas de Caná. Son muy parecidos. Tanto así que yo estuve leyendo un libro en inglés un poquito complejo, muy conocido también, pero en inglés, donde se marca paso por paso. Y les quiero mostrar una figura. Las bodas de Caná muestran esto. Esto es la boda de Caná real, real. Donde el primera figurita, en las bodas de Caná, el hijo, está el papá y el hijo va con su papá a buscar a la novia. Y la novia, ¿cierto? No se va con él, es el compromiso. Y donde el hijo, ¿cierto? Paga la dote a la mujer que va a ser su esposa, paga la dote y este novio se regresa a su casa a preparar la habitación en la cual llevará a su novia. Si llevamos esta semejanza, ¿cierto? El precio que pagó Cristo en la cruz es la dote arriba en la boda de Caná. La novia que prepara su habitación, ¿cierto? El novio hace los arreglines para que la esposa después se la lleve. Cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar.
Después el novio ya tiene, ¿cierto?, la dote, está el compromiso. El novio, esto es real, real en el mundo judío, real, real. Hasta el día de hoy, el novio viene de noche con sus amigotes, ¿cierto? Celebrando con panderos, con trompeta, y se llevan de sorpresa a su esposa. Esto es real, hasta el día de hoy. En la cual, aquí también en esta etapa, surge el pasaje de las 10 vírgenes. De ahí es. Esas 10 vírgenes son las que están cuidando a la novia y se quedan dormidas esperando que llegue el esposo, ¿cierto? A buscar a su novia. Y las unas se quedan dormidas, ¿cierto? Etcétera. Pero acá es que esas novias, cuando venga el novio, también hacen fiesta, con panderos, con, ¿cierto?, con salterio, porque la novia, el novio se lleva a la novia. Aquí es el rapto de la novia. Se la lleva a su casa. Todavía no hacen la fiesta. Ya están ya listos ya está pagado la dote, ya eso está el compromiso. Y después, cuando se hace la comida pública, ¿cierto? Es lo que todos saben y se presentan ante toda la ciudad, todo el pueblo, todo el vecindario, de que ya es matrimonio consumado y es lo que representa en cierta manera la segunda venida, que es público. Ahora bien, la ceremonia dura 7 días, ¿cierto? Y la final es donde viene la cena de las bodas del Cordero. Y por su parte, si hacemos otra tipología muy cercana, cuando hablamos de Jacob, que va, ¿cierto?, donde el suegro y le pide una esposa, y este caballero le pasa primero a Lea y le dice, debes trabajar 7 años, ¿cierto? Y cuando trabaja 7 años, le pasa, ¿cierto? En cierto, si hablo mi lenguaje, le pasa al mundo gentil cristiano. Pero él no, po, él quiere al pueblo judío, a Raquel. Pero después de trabajar 7 años, 2 semanas, después le pasa a Raquel. Es el símil tipológico de la venida de Cristo en el rapto en la segunda venida. Cada cual, ¿cierto?, estima conveniente lo que crea o no, pero es un punto de vista que se marca mucho eh, en la venida de Cristo. Entonces, en esta figura calza perfectamente esta tipología. Y después, ¿cierto?, encontramos también otros puntos interesantes que en las bodas de Caná ocurren 3 momentos. Si hablamos de rapto, segunda venida, en el rapto es el momento donde Cristo manifiesta su gloria. En la segunda venida, ¿cierto?, es el banquete público donde toda la creación conoce al Rey. Y por supuesto, aquí donde Jesús convierte el agua en vino, donde el vino, ¿cierto?, en el mundo judío muy también importante, es la promesa del gozo eterno. Aquí donde Jesús hizo, ¿cierto?, el primer milagro de convertir el agua en vino. Y en las 10 vírgenes también, donde el rapto, ¿cierto?, las prudentes, ¿cierto?, representan a los creyentes preparados y ¿cierto?, las insensatas a las incrédulas. Entonces hay mucha tipología muy marcada que uno va a encontrar mucha tipología, mucha, que hace hincapié, ¿cierto?, en el rapto de la iglesia según la teología de la dispensación o la teología futurista. Y esto es lo que yo hoy día les quería mostrar. Dios le bendiga. Adelante, Patricio. Si hay preguntas, dudas, me las pueden hacer. Gracias, Pastor Manuel. Eh, Preguntas, dudas, aprovechen esta instancia. Yo sé que a lo mejor la mayoría de los que están aquí presentes conocen o han escuchado respecto a la teología del dispensacionalismo o doctrina del dispensacionalismo y puntualmente respecto también a este tema del rapto secreto. ¿Hay preguntas, consultas? Oiga, mi pastor Manuel, Ujú. sabe que en el croquis, ahí en el mapa que usted coloca, ¿no es cierto?, esta teología dispensacional la coloca en la segunda venida, pero en la segunda venida está también la cena del Señor. O sea que no está dentro del marco cronológico que está al medio, está al tribunal de Cristo y la cena del Señor después, segunda venida. Ahí en ese mapa usted muestra que está la segunda venida,
¿no es cierto?, en gloria, pero ahí va a ser la cena del Señor. No está dentro, no está entre, ¿cómo se llama?, arrebatamiento y los 7 años, ¿cierto?, de la tribulación. Sí, sí, en el rapto, cuando Jesús se lleva a su iglesia, dice que las bodas se llama la boda, no es la cena, Apocalipsis 19:7, ¿cierto? El rapto es la gente raptada, ¿cierto? Y ahí es donde vienen las coronas, no los juicios, las coronas. Entonces, a eso es la boda, es el casorio por el civil, digamos, de alguna manera, o el desposorio que pagó la dote el papá del novio. Esto es como el símil. Futuramente, pasados los 7 años, viene la cena de la boda del Cordero, el casamiento por, digamos hoy día, el casamiento por la iglesia, que es público a todo evento. Esas son las diferencias entre ambas. No son iguales. Hay bodas, está el casamiento por el civil, el lenguaje actual, y el casamiento por la iglesia. Son dos, después de 7 años. Una Correcto, consulta, está ¿me puedo bueno hacer para una poder consulta? analizarlo. Ujú. Mira, tengo una duda. Con respecto ya, la iglesia asume el rol de la esposa, en este caso de la novia. ¿Y quiénes son los que asumen el rol de los convidados, de los invitados a la boda? En el rapto o la venida. Bueno, en el rapto se supone que es la iglesia. Sí, O sea, la esposa es la que se va en el rapto. Pero sí, cuando uno va a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 19, lo mismo la parábola de las bodas que son diferentes, cuando Jesús enseña acerca de las vírgenes, uno asume que es hablado por la esposa. Y la otra parábola que dice que el rey o el padre le prepara la boda para su hija y manda a buscar a los convidados, que ya es otro grupo, los convidados. sí. Y cuando está ahí en Apocalipsis 19, igual, habla de que la esposa se le ha concedido que se vista lino fino, hablando de la boda, y más abajo dice que son bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda. Ajá, Entonces, habla de dos grupos diferentes. sí, Asumimos, a lo mejor por el estudio, que la esposa es la que toma el lugar de la iglesia toma el lugar de la esposa, que es la que va a reinar sí. con Cristo, pero también va a haber un pueblo que va a ser reinado, porque para reinar hay que reinar un pueblo, que yo creo que son los convidados y los llamados, pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los convidados o Eh, los llamados a la cena? ya, te lo escribo de la siguiente manera. Voy a hacerlo muy explícito, ¿ya? En el rapto es sacada en la iglesia cristiana gentil e incluso van a haber judíos cristianos, musulmanes cristianos, árabes cristianos, chinos cristianos, todos en el rapto. Pero la teología de la dispensación en este punto de vista también dice que el pueblo de Israel, nación de Israel, en la gran tribulación han pasado más de 6.000 años para el mundo nuestro, y los judíos todavía no han reconocido a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Entonces, ¿qué tendría que hacer Dios para que esta gente que quiera de alguna manera? Llevarles algo más profundo que ya sea un caos mundial. Y por eso Romanos 11:25 lo explica, dice, va a pasar cierta gente, cierto gentil, pero el mundo judío va a salir de la gran tribulación los 144.000 judíos. Ahora bien, viene otro remanente que dice que de aquí salen los 144.000, pero también viene gente, gran multitud martirizada. No dice vienen los santos aquí en gloria y majestad. Dice gran multitud martirizada. La teología futurista aplica que cuando venga la gran tribulación, y no es como segunda oportunidad, no, no. Cuando venga la gran tribulación, el Espíritu Santo va a estar vigente en Israel para que la pega ahora la hagan ellos. El mundo gentil hoy día va a quedar un poquito vacío porque ya no va a estar la iglesia, va a ser más complejo. La gente gentil que crea en Cristo en aquella época, cuando vengan todos los juicios que están marcados, ¿cierto? Que son 21, son radicales. Hoy día, ser cristiano en los países indios musulmanes es con la muerte. En esa época va a ser lo mismo. Solamente con la muerte uno va a poder salir, ¿cierto?, de esa gran tribulación para llegar, ¿cierto?, al reino de los que convidados como secundarios. Quiere decir que hoy día apenas estamos llegando en cierta forma a la iglesia, porque hoy día estamos muy tranquilos, muy relajados, pero cuando venga algo más grave al mundo, como dice la misma la Biblia, solamente con la martirización, con la muerte, vamos a llegar al final, porque de otra manera va a ser como casi imposible.
Solamente Dios se va a encargar de dos cosas, de enseñarles al pueblo de Israel a quién es y a quién es Cristo, y también sacar a los 144.000 escogidos que van a estar en el templo, ¿cierto?, con ellos, más todos los judíos que puedan salir, musulmanes, etcétera, que realmente crean en Cristo. Esa es la secuencia de la dispensación. Ya, ok. Entonces usted dice que los invitados a la cena serían una parte del pueblo de Israel, que es el número que da Apocalipsis, ¿Sí? y también los martirizados que crean en Cristo durante la gran tribulación. Así es, pero con la Ya, y muerte. usted decía también que el Espíritu Santo como que en alguna parte va a ayudar al pueblo de Israel como para que puedan creer en Cristo. De esa ¿Dónde manera, sí. encuentro eso en la Biblia? Mira, es que este panorama es solamente general. Escatología 2, esos temas los vamos a profundizar. Ahora bien, cuando venga, ¿cierto? Israel, eh, dice que si tú lees Romanos 11:25, voy a encontrar el primer pasaje clave, ese es clave. Ahora, no hay un pasaje que diga si el Santo Espíritu se va a ir, aunque sí existe, sí, por supuesto, que se vaya a Israel, porque no hay otra manera de que el mundo en pecado, sea gentil o judío, crea en Cristo. No hay otra manera. Solamente a través del Santo Espíritu el mundo puede creer. Sin eso es imposible. Mano Jessica, Sí, ok, gracias. ya. Hay hartos temas, hartos puntos interesantes en esta interpretación dispensacionalista. Y bueno, yo quiero, a ver, de alguna manera poder aportar también desde una perspectiva no dispensacionalista al respecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que todos acá podamos opinar, podamos pensar, porque de eso se trata. El profesor nos da una pauta, ¿cierto?, para poder estudiar y comprobar, pero también yo creo que todos tenemos diferentes interpretaciones, aunque a lo mejor la mayoría crean en el dispensacionalismo. Por ejemplo, delante cuando el profesor puso la cartilla esa y yo leía que decía que Enoc son tipologías, él lo explicaba así, Enoc había sido sacado de la tierra, Noé había sido sacado, Moisés, a lo mejor no recuerdo si lo mencionó, pero yo cuando leía eso yo pensaba y decía, pero la iglesia todavía no estaba como tal, como Cristo la instituyó, todavía no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces eso como que me quedó dando vueltas. ¿Y Y cómo te pareció? otro punto interesante que también me llama mucho la atención y que yo creo que es la base del dispensacionalismo es que la interpretación habla de escapar. Bueno, sé que no le gusta ese término. Bueno, el rapto habla de, entre comillas, de como de escapar de la tribulación. Pero Sacar. yo siento que el dispensacionalismo confunde lo que es la tribulación o gran tribulación, la confunde con el día de la ira. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 15, bueno, la Biblia me acuerdo que dice que el pueblo de Dios está para escapar de la ira de Dios, ¿correcto? Ese es un texto muy usado en el dispensacionalismo, que el pueblo está para escapar de la ira de Dios. Entonces, ese texto lo abocan al dispensacionalismo, pero Ujú. leyendo Apocalipsis 15, respecto al tema de las trompetas, antes de que caigan las últimas 7 trompetas, que Apocalipsis les llama las trompetas de la ira, ¿cierto? De la ira de Dios. Entonces resulta que si usted lee el capítulo 15, dice que lo primero que se ve en el cielo, esa profecía comienza porque lo primero que se ve en el cielo es un gran grupo de personas que están batiendo unas palmas como en señal de victoria. Después de eso, procede a suceder las 7 últimas plagas, que son las plagas de las copas de la ira.
Entonces yo siento que la confusión está justamente en ese punto cuando, cuando se piensa de que la iglesia va a ser sacada antes de la tribulación. Pero yo siento que la Biblia, o en este caso puntual, está hablando que Dios va a sacar a la iglesia de no de la tribulación y no de la gran tribulación, sino que de la ira de Dios. De eso va a escapar la iglesia. Entonces, eh, siento que el dispensacionalismo a lo mejor como que se confunde un poco en eso. Y bueno, hay otros temas más, hay otros y textos bíblicos y temas parecidos. Pero la idea es que nosotros podamos ir conversando, podamos ir siendo, atando cabos. Si hay algún texto en mano, yo les digo, anótenlo, pregunten acá, aprovechen de que el profesor está aquí, pregúntenle, háganle consultas. Si escucharon algo distinto a lo que, a la teología del dispensacionalismo, aprovechen de preguntarle al profesor también. ¿Para qué? Para que todo esto pueda quedar claro, ya lo veamos desde el punto de vista bíblico, siempre bíblico. Eh, re- Cuando el profesor decía que la teología del pacto no cree en el milenio, eso yo también siento que la teología del pacto también tiene debilidades. Y yo creo que de las dos interpretaciones podríamos sacar algo muy, muy, muy interesante respecto, y algo incluso hasta más bíblico. Así que eso quería aportar en esta noche. Si Patricio, alguien ¿puedo más tiene dar lo preguntas, último? Sí, recuerden que esto es solamente un panorama pedagógico escatológico. En la escatología 2 vamos a hablar, como se dice, a cuero pelado con cuchilla, todos los temas. Acá solamente estoy dando los ápices, los tópicos, para que ustedes, cuando argumenten cualquier postulado, tengan eso a mano. Cuando hablamos de la interpretación alegórica, gramatical, etcétera, histórica, tipológica, eso también hay que usarlo. Entonces, cuando vamos dando paso a paso, la siguiente clase, se las adelanto, vamos a hablar de 8 pasajes bíblicos controversiales entre ambos postulados. En la última, vamos a hacer preguntas, y ahí sí tengo preguntas. Por ejemplo, la que planteaba recién. Todas las preguntas tienen, ¿cierto?, una respuesta teológica y bíblica para ambos sentidos. Ambas son bíblicas, es simplemente si usted cree en una o cree en la otra. No es bueno echar a pelear las dos para ver quién gana, si el Coro o la Chile. No, como decía Patricio, tenemos que fusionarnos y rescatar lo que nuestro corazón bíblico también es capaz de entender. Cada cual tiene un planteamiento tal vez personal, pero esto más que personal es mostrarles el panorama de la escatología uno pedagógicamente. Esto solamente es pedagogía. En la segunda escatología 2 esa va a ser bíblica 100%. Esto en el fondo le estoy mostrando cómo se interpreta, cómo podemos interpretar. Lo que decía Patricio, no estaba antes en la iglesia, la tipología, no, jamás. Pero la Biblia también se interpreta bajo tipologías, bajo alegorías, bajo punto crítico, bajo puntos hermenéuticos. Hay harto, ¿cierto?, que uno va hablando y conversando para yo cuando empiece a hacer mi postulado personal, vaya buscando las hebras y vaya encontrando el mejor sentido y por supuesto preguntando, viendo pasajes bíblicos, que es lo mejor, preguntando y ver pasajes bíblicos para tomar una decisión personal. No es que cada cual tenga razón, sino que lo importante en todo esto es que podamos fortalecer nuestra fe y ya sea que seamos sacados o no seamos sacados o pasemos la gran tribulación, en ambos sentidos, si no estamos preparados, no nos vamos ni en el rapto ni en la segunda venida. Gracias, Patricio. gracias, pastor. Vamos a cerrar con oración, si no hay más preguntas, y a estudiar, a prepararse. Ya sigan viendo este tema en sus casas. Pastor, por favor, cierre con una oración, por favor. Muy bien.